Cuando levanté el teléfono aquella mañana todavía con el corazón lleno de ilusión, pensé que era un simple trámite. Quería preguntarle a mi hijo Andrés a qué hora debía estar lista para su boda. Pero la respuesta que recibí no fue de Andrés sino de Camila, mi nuera. Me miró directamente con esa sonrisa congelada que nunca llegaba a sus ojos, y pronunció las palabras que todavía hoy retumban como campanas envenenadas en mis oídos. Ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Personas especiales. Yo que durante 3 años había pagado puntualmente $500 de su alquiler cada mes, que había comprado cada mueble de su casa, que llenaba su refrigerador cuando no tenían ni para pan. Yo no era una persona especial. Me quedé ahí en la sala de mi propia casa con el auricular pegado al oído como si pesara 1000 kilos, viendo cómo Andrés, mi único hijo, evitaba mirarme. Camila con descaro se acomodaba en el sofá que yo misma les había regalado. El vestido coral seguía intacto en mi armario, esperando una ocasión que jamás llegaría. Había apartado $1000 de mi pensión como regalo de bodas. Había soñado con posar en las fotos, con abrazar a mi hijo en el día más importante de su vida. Pero esas imágenes se desvanecieron en un instante como humo que se disipa en el aire. Tragué saliva intentando ordenar mi voz rota. ¿Cómo que ya se casaron ayer?, pregunté con incredulidad. Andrés levantó la vista apenas con una voz que sonaba ensayada, sin emoción. Mamá, fue algo íntimo. Muy pequeño. Solo nosotros dos y los testigos. Pero yo sabía la verdad. La vería horas después en las redes sociales, las fotos con los padres de Camila sonriendo orgullosos, sus hermanos brindando con champán, el vestido blanco que yo misma ayudé a financiar con dinero que nunca pensé que se volvería contra mí. Todos celebraban, todos menos yo. El dolor fue tan punzante que apenas podía respirar. Me dolían las manos de tanto apretar el teléfono. Había gastado más de $30,000 en ellos, había renunciado a mis propios caprichos, había tragado humillaciones silenciosas. Y aún así, en el momento de mayor felicidad de mi hijo, yo era invisible. No recuerdo cómo terminó esa conversación. Solo recuerdo quedarme de pie con la mirada perdida en el vacío, sintiendo que algo dentro de mí se rompía para siempre. Ese día comprendí que mi amor de madre, ese amor que yo creía sagrado, no era suficiente para ser considerada especial. Y aunque todavía no lo sabía, esas 4 palabras serían la chispa que encendería un incendio en mi vida. Me llamo Elena Márquez. Tengo 69 años, y soy viuda desde hace más de 3 décadas. Mi esposo Roberto partió demasiado pronto, dejándome sola con un niño de apenas 4 años y una montaña de responsabilidades que me parecían imposibles. En aquel entonces no había tiempo para llorar ni para caer en la autocompasión. Había que trabajar, había que criar, había que sobrevivir. Fui costurera, fui vendedora ambulante, limpié casas ajenas y hasta cuidé enfermos por las noches. Todo para que a Andrés no le faltara nada. Cada billete que entraba a mis manos tenía un destino marcado: su escuela, su comida, su ropa, sus libros. Hubo días en los que yo cenaba pan duro con café para que él pudiera llevar un almuerzo digno a la escuela. Y sin embargo nunca me quejé. Siempre creí que mi sacrificio era la inversión más segura, el amor de mi hijo. Con el tiempo Andrés creció. Se convirtió en un joven apuesto, inteligente, con ambiciones que me llenaban de orgullo. Lo vi entrar en la universidad gracias a los préstamos que yo pagaba con sudor. Lo vi conseguir su primer trabajo mientras yo seguía cosiendo en las madrugadas para completar el alquiler. Cada logro suyo era un triunfo mío, o al menos así lo sentía. Cuando conoció a Camila pensé que la vida finalmente me sonreía. Una muchacha bien hablada, siempre arreglada, con modales dulces frente a mí. Usted es como una segunda madre para mí, doña Elena, me decía con esa sonrisa que entonces creí sincera. Me convencí de que no perdería a mi hijo, sino que ganaría una hija. No sabía que aquellas palabras eran solo disfraces, frases ensayadas para abrir puertas a su conveniencia. Mi casa siempre estuvo abierta para ellos. Les ayudé a amueblar su departamento con mis propios ahorros. Cada sofá, cada mesa, hasta el refrigerador llevaba impresa mi huella. Cuando se atrasaban con el alquiler, yo corría al banco para transferir el dinero. $500 cada mes durante 3 años, $18,000 en total. Además de comida, emergencias médicas, regalos de cumpleaños, aniversarios, en resumen más de $30,000 en menos de un lustro. Y todo porque yo creía que era mi deber como madre, como suegra, como persona especial en sus vidas. Pero la verdad es que mi vida, la mía, se fue apagando. Con los años me convertí en una mujer solitaria, encerrada en la rutina de dar sin recibir. Mis amigas me llamaban para invitarme a cafés o excursiones, y yo siempre respondía con la misma excusa. No puedo, Andrés necesita que lo ayude. Mi hermana Marta, que vive en otra ciudad, me decía por teléfono: Elena, te estás olvidando de ti misma.
Yo me reía, la cambiaba de tema. Nunca quise admitir que tenía razón. Mi hogar, que alguna vez estuvo lleno de risas, se convirtió en un espacio de silencios. Mis días giraban alrededor de las llamadas de Andrés y Camila, no para preguntarme cómo estaba, sino para recordarme cuentas pendientes, cuotas atrasadas o nuevos planes que requerían mi apoyo económico. Y yo, como una autómata, cumplía. Me decía a mí misma que era temporal, que algún día reconocerían mis esfuerzos. Ahora entiendo que ese día nunca iba a llegar. La boda fue la prueba más cruel. Después de años de dar de convertirme en la proveedora silenciosa, me relegaron como si fuera un estorbo. Ellos celebraron, yo me quedé sola en mi casa con un vestido que jamás usé. Esa humillación, esa frase venenosa, solo personas especiales, fue el punto de quiebre. En ese instante, sin darme cuenta, nació una nueva versión de mí. Una mujer cansada de ser invisible, una mujer que estaba a punto de descubrir que incluso el amor de madre tiene un límite. Cuando pienso en el pasado, siento que mi vida entera se resume en una sola palabra: sacrificio. Desde que Roberto murió, todo giró alrededor de una misión: que Andrés no sintiera el vacío de crecer sin padre. Él será mi orgullo, me repetía cada noche mientras me quitaba los zapatos gastados después de 12 horas de trabajo. Recuerdo aquellos años de juventud en los que aún tenía fuerzas para trabajar de sol a sol. De día cosía en una fábrica de ropa, de noche planchaba camisas para los vecinos y los fines de semana limpiaba casas ajenas. No había descanso, no había domingos. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se encorvó antes de tiempo, mis ojos se cansaron de la costura fina bajo lámparas baratas. Todo por un solo motivo: que Andrés pudiera estudiar en un colegio decente. A veces hacía cálculos en un cuaderno azul: cuánto ganaba, cuánto gastaba, cuánto podía ahorrar. No había margen para lujos. Yo llevaba zapatos remendados mientras a mi hijo le compraba tenis nuevos. Yo comía pan duro con café recalentado mientras él tenía leche fresca y galletas. Y no me dolía, al contrario, me sentía orgullosa. Pensaba: él tendrá lo que yo nunca tuve. Hubo años en los que llegué a tener 3 empleos al mismo tiempo. Una mañana, mientras fregaba pisos en un edificio de oficinas, me miré en el reflejo de un ventanal y casi no me reconocí. Tenía apenas 40 años y parecía de 60. El cabello recogido en un moño apretado, las manos rojas de tanto detergente, la piel reseca. Me pregunté por un segundo: ¿y yo quién cuida de mí? Pero sacudí la cabeza y seguí trapeando. Elena, la mujer, dejó de existir. Solo quedó Elena, la madre. Con el tiempo, cuando Andrés entró a la universidad, pensé que mis esfuerzos empezarían a dar frutos. Pero la realidad fue que los gastos crecieron aún más. Matrículas, libros, transporte, ropa. Recuerdo haber vendido las pocas joyas que me quedaban de mi madre, un par de aretes de oro y una medalla que me había regalado Roberto en nuestro 10º aniversario. Las entregué en una casa de empeño con lágrimas en los ojos, pero me consolé diciéndome que valía la pena. Pagaba su universidad trabajando horas extras en la fábrica, aunque eso significara que volviera a casa pasada la medianoche. Más de una vez me quedé dormida sobre la máquina de coser, pero cada vez que veía a Andrés llegar con sus apuntes hablando emocionado de sus clases, me decía que todo valía la pena. Recuerdo especialmente un invierno. El calentador de la casa se había dañado y yo apenas tenía dinero para arreglarlo. Esa noche, en vez de pagar un técnico, compré cobijas baratas en el mercado. Me envolví en 3 mantas viejas, pero dejé la nueva para Andrés. Dormí helada pero feliz, sabiendo que él no pasaba frío. Hubo veranos en los que trabajaba en casas de playa como empleada de limpieza mientras otras familias disfrutaban de vacaciones. Me dolía ver a padres jugando con sus hijos en la arena mientras yo lustraba cubiertos. Pero cuando recibía la paga y podía comprarle a Andrés un nuevo par de zapatos o pagar una excursión escolar, sentía que valía la pena. Fueron años de renuncias silenciosas. Dejé de comprarme ropa nueva. Mis vestidos tenían más de 10 años. Dejé de visitar a mis hermanas porque siempre estaba trabajando. Incluso dejé de soñar. Mis sueños se redujeron a uno solo: que Andrés fuese feliz. Y en parte lo fue. Lo vi graduarse con toga y birrete. Ese día lloré de emoción. Me sentí la madre más orgullosa del mundo. Cuando lo vi recibir su diploma, pensé que al fin había valido la pena cada lágrima, cada ampolla, cada noche sin dormir. Él sabrá agradecer, me dije convencida. Pero el agradecimiento nunca llegó. Al contrario, las exigencias crecieron. Cuando conoció a Camila, la apoyé sin dudar. Ayudé a pagarles el depósito de su primer apartamento. $500 cada mes durante 3 años, 18,000 en total. A eso sumemos la despensa, unos $200 mensuales, 7,200 más. Los muebles de la sala, 1,200. El préstamo para el carro, 2,500. Emergencias médicas de Camila, 800.
regalos de cumpleaños y Navidad al menos 3,000. En total más de $33,000. $33,000 que salieron de mi pensión de los ahorros que Roberto me había dejado del dinero que yo guardaba céntimo a céntimo durante décadas. $33,000 que podrían haber sido viajes, reparaciones en mi casa, tratamientos para mi salud. Pero no. Se los entregué a ellos creyendo que me estaban construyendo un lugar en sus vidas. Hoy cuando hago memoria veo claramente la paradoja. Cuanto más daba, menos me valoraban. Cuanto más me esforzaba, menos me respetaban. Yo pensaba que mi sacrificio era un puente hacia el amor, pero en realidad era una cadena que ellos usaban para arrastrarme. Recuerdo una escena que ahora me parece una ironía cruel. Un día, mientras compraba comida para ellos, me encontré con una antigua compañera de trabajo. Me miró sorprendida y me dijo: «Elena, todavía trabajas a tu edad, ya deberías estar disfrutando de tu jubilación». Sonreí forzadamente y respondí: «Es que quiero ayudar a mi hijo». Ella me miró con pena, con esa mezcla de compasión y reproche que nunca se olvida. «Los hijos crecen, Elena. No puedes cargar con ellos toda la vida». En ese momento no entendí sus palabras. Ahora resuenan en mi cabeza como una profecía que no quise escuchar. Lo más doloroso no son los dólares ni las horas de trabajo. Lo más doloroso es la certeza de que todo ese amor incondicional se convirtió en costumbre, en obligación, en derecho adquirido para ellos. Yo creía que estaba sembrando gratitud y lo que coseché fue indiferencia. Pero si algo me enseñaron esos años de sacrificio es que aunque mi cuerpo estuviera agotado, mi espíritu seguía fuerte. Tal vez me doblaron, pero no me quebraron. Y la mujer que había soportado 40 años de renuncias estaba a punto de descubrir que también sabía resistir la traición más cruel. Porque después de todo nadie sobrevive tanto tiempo en silencio sin guardar dentro una fuerza escondida. Y la mía estaba a punto de despertar. Después de la boda secreta empecé a notar señales que antes habían pasado desapercibidas o que yo en mi ingenuidad había preferido ignorar. Eran detalles pequeños, casi invisibles para cualquiera que no llevara mi historia a cuestas, pero para mí eran como alfileres que se clavaban uno a uno en mi piel. La primera vez ocurrió en una cena que preparé en mi casa. Había cocinado mi guiso favorito, el mismo que siempre hacía cuando Andrés era niño: carne con papas y zanahorias acompañado de arroz blanco y tortillas calientes. Lo serví con la ilusión de recuperar un momento familiar, de sentir por un instante que todavía éramos madre e hijo compartiendo mesa. Pero Camila, al probar el primer bocado, sonrió con desdén y dijo: «Ay, suegra, su comida es muy pesada. No es como lo que estamos acostumbrados a comer ahora. En casa de mi mamá cocinan mucho más sano». La frase cayó como un cuchillo disfrazado de comentario casual. Andrés, en lugar de defenderme, asintió con la cabeza y agregó: «Sí, mamá, deberías modernizarte un poco. A tu edad deberías cuidarte más de la salud». Me quedé en silencio con la cuchara suspendida en el aire. Había pasado años perfeccionando ese guiso, viéndolo comer 3 platos seguidos cuando era adolescente. Ahora de repente no era digno de su paladar. Lo que más dolió no fue la crítica, sino la complicidad entre ellos, esa mirada compartida que me dejaba fuera, como si yo fuera un mueble anticuado en mi propia casa. Otra señal llegó días después. Camila apareció un sábado por la mañana con bolsas de compras. Sin pedir permiso entró en mi cocina y empezó a reorganizar mis alacenas. «Esto está desordenado», dijo, sacando frascos y latas. «Hay productos que ya ni deberías tener, Elena. ¿Quién usa aceite así de barato? Además, ¿para qué guardas tantas harinas?». Me sentí invadida, como si de pronto mi cocina, ese espacio íntimo donde había pasado la mitad de mi vida, ya no me perteneciera. Intenté protestar, pero Andrés intervino rápido: «Déjala, mamá. Camila sabe más de nutrición. Solo quiere ayudarte». Ayudarme. Esa palabra empezó a convertirse en un arma. Cada vez que la usaban significaba que iban a cambiar algo mío, a decidir por mí, a tratarme como si yo fuera incapaz. Otra tarde, mientras tomábamos café en la sala, Andrés miró alrededor y comentó: «Mamá, tu casa está muy anticuada. Las cortinas parecen de los años 70. Tal vez deberías pensar en vender y mudarte a un lugar más pequeño». Camila lo secundó de inmediato: «Sí, Elena, un departamento más moderno, más fácil de manejar. Esta casa es demasiado grande para ti sola». Me quedé helada. Esa era la casa donde había criado a Andrés, donde cada rincón guardaba recuerdos de mi vida con Roberto. Y ahora hablaban de ella como si fuera un simple objeto obsoleto. Lo decían con naturalidad, como quien habla de cambiar de coche, sin medir el dolor que sus palabras me causaban. Esos fueron los primeros indicios, las grietas en la fachada de una relación que yo creía sólida. No eran insultos directos ni gritos, eran comentarios, envueltos en sonrisas, frases aparentemente inocentes, que en el fondo escondían un mensaje claro:
Ya no perteneces a nuestra vida como antes, ya no tienes voz ni voto. Lo más inquietante era mi propia reacción. Me descubrí dudando de mí misma preguntándome si tenían razón. ¿De verdad estaba anticuada? ¿De verdad era incapaz de organizar mi despensa o de cocinar comida moderna? La inseguridad empezó a corroerme como un ácido silencioso. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón algo me decía que no eran simples observaciones. Eran pruebas. Estaban tanteando el terreno midiendo cuánto podían manipularme sin que yo me rebelara. Y cada silencio mío era una respuesta afirmativa. Ese fue el inicio de la tormenta. Las críticas veladas fueron solo el comienzo. Pronto pasaron de las palabras a los hechos. Lo que antes eran sugerencias sobre mi manera de vivir se transformó en decisiones tomadas a mis espaldas, decisiones que siempre tenían un denominador común: mi dinero. La primera vez lo descubrí casi por casualidad. Fui al banco a retirar efectivo para pagar unas cuentas de la casa, y noté que mi saldo era mucho más bajo de lo habitual. Revisé los movimientos y vi una transferencia de $200 a nombre de Andrés. Yo no la había autorizado. Confundida lo llamé de inmediato a Andrés. ¿Qué pasó con esta transferencia? Aquí dice que salió de mi cuenta. Al otro lado de la línea su voz sonó tranquila, como si hablara de algo sin importancia. Ah, sí, mamá. Es que necesitábamos completar el pago del carro. Camila tenía prisa y usó tu tarjeta, pero no te preocupes, te lo devolveremos. Me quedé helada. No solo habían usado mi tarjeta sin consultarme, sino que lo decían como si fuera lo más natural del mundo. Andrés, eso es robar, alcancé a decir con la voz quebrada. Él suspiró con fastidio. Mamá, por favor, no exageres. Es temporal. Tú tienes más estabilidad económica que nosotros. Solo nos estás prestando un poco. Un poco que se sumaba a los $500 de alquiler que yo pagaba cada mes, a la comida, a los muebles. Ese poco era mi pensión entera desangrándose sin pausa. Semanas después ocurrió algo peor. Llegó a mi casa una carta del banco anunciando que yo figuraba como aval de un préstamo de $10,000 a nombre de Camila. Nunca firmé nada, pero al revisar me di cuenta de que habían usado una copia antigua de mi firma digitalizada en unos papeles que yo había guardado para trámites legales. Los confronté de inmediato. ¿Cómo se atreven a ponerme como aval sin mi permiso? Esto es ilegal, les grité con un temblor en las manos. Camila, con esa serenidad venenosa que la caracteriza, respondió: Elena, usted siempre ha querido lo mejor para nosotros. ¿Qué diferencia hay si nos respalda con su firma? Es solo un papel. Además, usted misma dijo alguna vez que haría cualquier cosa por Andrés. Andrés guardó silencio, pero su silencio era complicidad. Vi en sus ojos la confirmación de que lo habían planeado juntos. Cada vez que trataba de poner límites me respondían con chantajes emocionales. Mamá, si no nos ayudas ahora vamos a perder el carro y sin él no puedo ir al trabajo, me decía Andrés. Suegra, usted quiere que terminemos en la calle, añadía Camila con lágrimas perfectamente ensayadas. Yo, que había trabajado toda mi vida para darles estabilidad, terminaba sintiéndome culpable. Como si mi deber fuera rescatarlos una y otra vez. Pero lo peor fue descubrir que ya no tenían siquiera pudor. Una tarde entré a mi propia casa y encontré a Camila revisando mis papeles en el comedor. Había abierto mis estados de cuenta, mis recibos, incluso mi testamento viejo. Cuando la enfrenté respondió sin rubor: solo estaba organizando, suegra. Usted ya no debería preocuparse por estas cosas. Andrés y yo podemos manejarlo mejor. Ese día comprendí que no se trataba solo de dinero. Era un plan, un proceso calculado para quitarme el control de mi vida. Mi cuenta bancaria, mis papeles, mi casa, todo estaba en su radar. Salí a caminar esa noche con el corazón encogido. La calle estaba oscura, pero mi mente lo estaba aún más. 30 años de sacrificio se habían convertido en una trampa. Y cada transferencia, cada firma, cada lágrima falsa me acercaba más a la certeza dolorosa: mi hijo y mi nuera no me veían como madre, sino como cajero automático con piernas. Y aunque todavía no lo sabía, ese era solo el preludio de una traición aún más cruel. Si lo del dinero ya me había hecho sangrar por dentro, lo que vino después fue como una estocada en el corazón. Porque el dinero al fin y al cabo se recupera, pero las heridas de la humillación tardan mucho más en cerrar. Una tarde de sábado, mientras revisaba mi teléfono, vi en las redes sociales una publicación que me dejó sin aliento. Era una foto de Andrés y Camila celebrando un baby shower en un elegante salón de eventos. Globos rosados y blancos decoraban el techo, mesas repletas de comida, decenas de invitados sonriendo alrededor de ellos. En el centro mi hijo sostenía un pastel enorme mientras Camila posaba con la mano en el vientre radiante. Lo primero que sentí fue confusión. Yo no tenía idea de que Camila estaba embarazada. Nadie me lo había dicho.
Y lo peor, tampoco me habían invitado a la celebración. Las imágenes seguían deslizándose en la pantalla como puñales. Ahí estaban los padres de Camila, sus hermanos, sus primos, incluso vecinos que apenas conocían. Pero yo, la abuela del futuro bebé, no estaba en ninguna parte. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a romper el pecho. Marqué el número de Andrés con manos temblorosas. Cuando al fin contestó, su voz sonaba nerviosa como la de un niño atrapado en una mentira. «Andrés, ¿qué es esto que estoy viendo?», le pregunté con la voz quebrada. «Mamá, no te alteres», respondió. «Fue una reunión muy pequeña, muy íntima. Solo quisimos algo rápido, nada especial». «Nada especial», repliqué. «Era el baby shower de tu hijo». ¿Y yo dónde estaba? Yo del otro lado del teléfono. Silencio. Hasta que la voz de Camila se filtró helada como siempre. «Elena, no quisimos molestarte. Pensamos que estas fiestas son más para gente joven. Además, ya sabes, solo invitamos a las personas más cercanas». Las personas más cercanas. Esa frase resonó en mi cabeza como un eco cruel. ¿Acaso yo no era cercana? ¿No había yo dado todo de mí durante décadas? ¿No era yo la mujer que había cargado a Andrés en brazos cuando estaba enfermo, la que había trabajado de madrugada para pagar su universidad? Colgué sin responder. No podía seguir escuchándolos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas silenciosas de resignación, sino de furia contenida. Ese día comprendí que ya no era parte de su vida, que me habían relegado al papel de proveedora invisible. No era madre, no era suegra, no era futura abuela. Era simplemente un cajero automático con patas, útil para pagar alquileres y emergencias, pero incómoda en las celebraciones. Al día siguiente, cuando fui al mercado, varias vecinas se acercaron con sonrisas y comentarios entusiastas. «Doña Elena, qué emoción lo del baby shower, seguro estuvo precioso». ¿Cómo estuvo la fiesta? Sentí que la tierra me tragaba. ¿Cómo explicar que no había estado allí? ¿Cómo confesar que ni siquiera me habían invitado? Sonreí con torpeza y respondí con evasivas, tragándome la vergüenza como un veneno amargo. En casa me senté en el sofá y miré alrededor. Sobre la mesa aún estaba un sobre con $500 que había apartado para dárselos ese mes. Lo miré con desprecio y pensé, para ellos esto vale más que yo. La exclusión del baby shower no fue solo una humillación pública. Fue el recordatorio más cruel de que para Andrés y Camila yo no era familia, yo era un recurso. Y lo que más dolió no fue perderme una fiesta. Lo que más dolió fue entender que también me estaban borrando de la historia de mi futuro nieto. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad repitiéndome una y otra vez aquellas frases: solo personas cercanas, solo gente joven. Y cada repetición era como un golpe, hasta que finalmente entendí: no era que se hubieran olvidado de mí. Era que habían decidido que yo ya no pertenecía. Una tarde cualquiera, mientras regaba mis plantas en el patio, escuché voces que venían del interior de la casa. Había dejado la ventana de la cocina entreabierta y no esperaba visitas. Al acercarme con cuidado reconocí las voces de Andrés y Camila. Se habían dado cita en mi propia sala sin siquiera anunciarse, convencidos de que yo no estaba. «No podemos seguir así», Camila decía mi hijo con tono ansioso. «Mi mamá se está volviendo difícil. Cada vez nos pone más trabas con el dinero». Ella respondió con frialdad, como quien traza un plan de negocios. «Por eso mismo tenemos que acelerar. Ya hablé con el licenciado Torres. Dice que si presentamos la solicitud podemos declarar a tu madre incapaz de manejar sus finanzas». Sentí un frío recorrerme la espalda. Incapaz. Esa palabra sonaba como una sentencia de muerte. «¿Y si no funciona?», preguntó Andrés bajando la voz. «Funcionará», aseguró Camila. «Ya tenemos a Ramón, el vecino, que puede testificar que la has visto actuar extraña. También convencí al farmacéutico Manuel de firmar un papel sobre sus medicamentos. Y el doctor Fuentes está dispuesto a evaluarla para confirmar supuestos episodios de confusión». Me tapé la boca para no soltar un grito. Estaban armando un expediente completo, una farsa cuidadosamente diseñada para pintarme como una anciana demente. «Cuando consigamos la tutela», continuó Camila, «todo será más fácil. Controlaremos la casa, la pensión y hasta la herencia de tu padre». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Retrocedí despacio y salí al patio con las piernas temblando. Durante años había temido perder el cariño de mi hijo. Ahora me daba cuenta de que lo que estaba en riesgo no era mi corazón, sino mi libertad. Esa noche apenas pude dormir. Cada palabra se repetía en mi mente como un eco interminable: incapaz, tutela, controlaremos todo. Comprendí que ya no eran simples abusos económicos ni desplantes emocionales. Era un plan deliberado para despojarme de lo poco que me quedaba, mi autonomía, mi dignidad. Al día siguiente los enfrenté con valentía forzada.
¿Qué hacían ayer en mi casa hablando de mis papeles?, pregunté mirando a Andrés directamente. Él bajó la mirada y fingió sorpresa. Mamá, no inventes cosas. Solo conversábamos de tus gastos, queremos ayudarte. Camila sonrió con esa dulzura envenenada que ya conocía demasiado bien. Elena, no se lo tome mal. Usted se estresa con las cuentas. Nosotros solo buscamos soluciones. Soluciones. Esa palabra sonaba como una amenaza disfrazada. En mi interior un torrente de emociones me quemaba: rabia, miedo, tristeza. Pero también algo nuevo: determinación. Si ellos pensaban declararme incapaz, se iban a encontrar con una mujer más lúcida que nunca. Esa tarde me miré al espejo con atención. Vi mis arrugas, mi cabello canoso, mis manos cansadas. Pero detrás de todo eso vi unos ojos firmes, más firmes que los de la joven que había criado sola a un niño. Y me prometí a mí misma que no iban a ganar. Después de escuchar aquel plan siniestro y de enfrentar sus excusas, algo dentro de mí se quebró, pero al mismo tiempo se endureció. Durante años había respondido con sacrificios, con sonrisas forzadas, con no pasa nada. Ahora por primera vez comprendí que mi silencio ya no era inocencia ni paciencia, era mi única arma. Decidí callar, al menos por un tiempo. Fingí que creía en sus mentiras, que aceptaba su ayuda, que seguía siendo la madre dócil que ellos necesitaban. No porque me creyera derrotada, sino porque entendí que para defenderme tendría que ser más lista que ellos. Recuerdo una tarde en particular. Andrés llegó a mi casa con tono autoritario, casi como si fuera mi padre y no al revés. Mamá, tienes que dejarnos manejar tus cuentas. Tú ya no estás para estar pendiente de tantas cosas. Lo miré fijamente, pero no dije nada. Solo asentí con una sonrisa débil. Por dentro mis pensamientos gritaban: aún no, hijo. Aún no me vas a escuchar rugir. Camila también empezó a visitarme más seguido, siempre con ese aire condescendiente. Reordenaba mis papeles, abría mi alacena, comentaba sobre mis hábitos. Elena debería empezar a pensar en un lugar más cómodo, quizá un asilo. Allí tendría compañía, médicos, gente de su edad. Me dolió como si me arrancaran la piel. Un asilo, yo que había trabajado 40 años para darle a su esposo, mi hijo, una vida digna, ahora me querían encerrar como si fuera un estorbo. Tragué saliva y respondí apenas con un susurro: lo pensaré, Camila. Ella sonrió, convencida de que me había ganado terreno. Yo, en cambio, anotaba mentalmente cada palabra, cada gesto, cada humillación. Por las noches me desvelaba mirando el techo de mi habitación. Recordaba mis años de juventud, cuando cualquier problema lo enfrentaba con trabajo y esfuerzo. Pero esto era diferente. No se trataba de dinero, sino de mi libertad. En la penumbra me repetía a mí misma: resiste, Elena. No des un paso en falso. Todo saldrá a la luz en el momento justo. El silencio se convirtió en mi refugio. Ante cada comentario hiriente, ante cada insinuación, yo respondía con calma fingida. Aprendí a controlar mi respiración, a ocultar la rabia detrás de una expresión serena. Por dentro, sin embargo, me hervía la sangre. En una ocasión, mientras cenábamos juntos, Andrés dijo con ligereza: mamá, cuando ya no estés, esta casa será nuestra. Tal vez deberíamos empezar a remodelarla desde ahora. Sentí un nudo en la garganta. Me estaban borrando en vida. Pero solo respondí: ya veremos, hijo. Y continué comiendo como si nada. Esa fue mi victoria silenciosa: no darles el gusto de verme derrumbarme. En mi interior sabía que ese era el último tramo de aguante. Era la calma antes de la tormenta. Mi silencio no era resignación, era estrategia. Ellos pensaban que yo estaba debilitada, confundida, manipulable. Yo en realidad estaba recogiendo fuerzas, preparándome para el giro que cambiaría todo. Porque hasta la madre más paciente tiene un límite. Y yo estaba a punto de mostrarles que mi límite ya había llegado. La mañana siguiente a aquella cena envenenada desperté con una sensación distinta. No era tristeza ni rabia pura, era algo más frío, más calculador. Durante años había vivido a merced de los caprichos de Andrés y Camila, pero en ese momento comprendí que si quería sobrevivir dignamente debía conocer la magnitud de mi sacrificio. Tenía que mirar de frente a mis propias cifras. Fui a la cocina, preparé café y llevé a la mesa una caja de zapatos llena de recibos, estados de cuenta y comprobantes que había guardado casi por costumbre. Ahí estaba mi vida convertida en papeles. Saqué mi chequera, mis talonarios viejos, sobres con notas escritas a mano: alquiler enero, 500 medicinas Camila, 120 cumpleaños Andrés, 200. Cada línea era un recuerdo de mi generosidad. Tomé una libreta nueva y empecé a sumar. $500 de alquiler durante 36 meses, 18,000. 200 mensuales de comida durante el mismo periodo, 7,200. Regalos, aniversarios y fiestas, al menos 3,000. Préstamo para el carro, 2,500. Emergencias médicas de Camila, 800.
Reparación del aire acondicionado de su apartamento 600. Los muebles de la sala 1200. En total $33,400. 33,400. Esa cifra me golpeó como un ladrillo en la cabeza. Era el equivalente a una vida de jubilación tranquila, a viajes que nunca hice, a cuidados médicos que pospuse. Era la herencia de Roberto evaporada en las manos de dos adultos perfectamente capaces de trabajar. Lloré, pero no de tristeza. Lloré de indignación. Sentí que por fin veía con claridad lo que durante años había preferido negar. No era amor, era transacción. Yo no era madre ni suegra, era una cuenta bancaria con sentimientos. Esa tarde decidí ir al banco. El gerente don Ricardo Salazar me recibió con una sonrisa de sorpresa. Me conocía de hacía años, había procesado personalmente cada transferencia que yo enviaba a Andrés. Cuando le pedí pasar a su oficina me miró preocupado. Doña Elena, todo está bien, respiré hondo. Ricardo, necesito cancelar todas las transferencias automáticas a nombre de mi hijo y su esposa. Y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. Él abrió mucho los ojos. ¿Estás segura? Han sido constantes durante años. Estoy más segura que nunca, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Mientras él procesaba la cancelación, mi teléfono no dejaba de sonar. Primero Andrés, luego Camila, luego otra vez Andrés. Lo puse en silencio. Cuando Ricardo me entregó los papeles, agregó con cautela: perdón que me meta, pero la he visto demasiado generosa. Espero que no la estén presionando. Sus palabras me conmovieron. Ese hombre, casi un extraño, mostraba más preocupación por mí que mi propio hijo. Al salir del banco me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado un peso enorme en esa oficina. Caminé varias cuadras bajo el sol de la tarde, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo mi dinero era mío. Al llegar a casa, una vecina que apenas conocía, Soledad, me saludó desde la reja. Doña Elena, ayer escuché voces fuertes en su casa. ¿Está todo bien?, me sorprendió su interés genuino. La invité a pasar y mientras preparaba café, le conté todo: la boda secreta, el baby shower, las transferencias, el plan para declararme incapaz. Soledad me escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Pasé por lo mismo con mi hijo, me confesó. También pensé que si dejaba de darle dinero me dejaría de querer. Pero cuando puse límites, aunque al principio fue duro, con el tiempo nuestra relación cambió. Ahora hablamos de verdad, no de cuentas. Sus palabras fueron como un bálsamo. No estaba sola, había otras mujeres que entendían mi dolor. Al día siguiente reuní más papeles, y decidí visitar al abogado que años atrás me había ayudado con el testamento de Roberto. Su nombre también era Ricardo, pero este era Ricardo Salazar, abogado de confianza. Al explicarle la situación, frunció el ceño. Lo que intentan hacer con usted se llama abuso financiero hacia adultos mayores. Es más común de lo que cree y es un delito. Tenemos que documentar todo. Pasamos horas revisando recibos, sumas, transferencias. Cuando vio la cifra total, silbó sorprendido. Con este dinero podría haber vivido cómodamente 10 años. En cambio, ha financiado la vida de dos adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente para invitarla a su boda. Me explicó los pasos legales: proteger mis cuentas, cambiar las cerraduras, actualizar mi testamento. Cada palabra suya era un ladrillo en la muralla que comenzaba a construir alrededor de mi libertad. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había encontrado la chispa que necesitaba. Ya no era la mujer que lloraba en silencio, era una mujer que planificaba. La mañana siguiente me miré al espejo. Vi las arrugas, el cabello canoso, los ojos cansados. Pero detrás de todo eso vi una determinación férrea. Pensé en las palabras de Camila: un asilo sería mejor para usted. Sonreí con amargura. No iban a encerrarme, no iban a quitarme lo que había construido con mis propias manos. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Ese día decidí que no iba a ser víctima nunca más. Que si Andrés y Camila querían guerra, yo se las daría. Pero sería una guerra distinta, no de gritos sino de pruebas. No de lágrimas sino de documentos. No de sumisión sino de dignidad, porque al final lo que había descubierto no era solo la magnitud de mis sacrificios, sino una verdad más grande: el amor verdadero no se compra con dinero. Y si mi hijo había olvidado eso, yo estaba dispuesta a recordárselo. Después de esa revelación en la oficina del abogado Salazar, comprendí que mi silencio no podía ser eterno. Había resistido, había aguantado, había observado, pero ahora llegaba el momento de actuar. Y para actuar necesitaba un plan. Lo primero fue proteger mi casa. Aquella misma semana contraté a un cerrajero y cambié todas las cerraduras.
No quería que Andrés ni Camila entraran cuando quisieran como ya lo habían hecho tantas veces. Soledad, mi nueva aliada, me recomendó a su sobrino, un muchacho joven que instalaba sistemas de seguridad. Acepté sin dudarlo. En menos de 2 días mi hogar estaba rodeado de cámaras discretas y alarmas silenciosas conectadas directamente a la policía. Mientras él trabajaba, yo lo observaba con una mezcla de tristeza y alivio. Nunca imaginé que tendría que protegerme de mi propio hijo. El siguiente paso fue reorganizar mis finanzas. Me senté con Ricardo Salazar durante horas para revisar cada cuenta, cada póliza, cada documento. Él me habló con claridad: doña Elena, usted necesita poner todo a su nombre sin accesos externos. Y también debe actualizar su testamento. Esa palabra me atravesó como un rayo. Testamento. Durante años lo había pospuesto, convencida de que cuando llegara el momento, Andrés recibiría todo lo que había guardado. Pero después de ver su verdadera cara entendí que dejarle mi herencia sería premiar su traición. Quiero cambiarlo, le dije con voz firme. No quiero que nadie que me trate como una carga disfrute de lo que construí con sacrificio. Ricardo asintió sin sorpresa. Podemos designar beneficiarios distintos, incluso instituciones de caridad. Usted decide. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. A la par de los trámites legales empecé a trabajar en mí misma. Durante años había olvidado quién era más allá de ser madre. Ahora redescubrí mi propia voz. Llamé a Marta, mi hermana, y le conté todo. Su respuesta me hizo llorar. Elena, siempre lo supe. Sabía que estabas dando más de lo que recibías. Pero me alegra que al fin abras los ojos. No estás sola. Con su apoyo me sentí más fuerte. También me acerqué a Soledad, quien me presentó a un grupo de mujeres mayores que habían pasado por historias parecidas. Escucharlas fue como mirarme en un espejo: hijas que solo visitaban para pedir dinero, nietos que veían a sus abuelas como cajeros, sobrinos que presionaban con falsas emergencias. No era la única. Eso me dio valor. Mientras tanto, Andrés y Camila insistían con llamadas, mensajes, visitas. Al principio contestaba con frases cortas, pero luego opté por el silencio. Cada vez que veía su número en la pantalla del teléfono sentía un escalofrío y al mismo tiempo una liberación al no responder. El plan se consolidaba. Paso a paso tejía una red invisible que ellos no podían ver. Tenía documentos legales, tenía testigos, tenía apoyo emocional. Pero sobre todo tenía la convicción de que no iba a ceder. Una noche, mientras escribía en un cuaderno mis próximos movimientos, recordé una frase que Roberto solía decir: la paciencia es el arma de los fuertes. Y sonreí. Había llegado mi momento de usarla. En mi lista de tareas escribí finalizar nuevo testamento con Ricardo, crear una cuenta bancaria en otra entidad, cancelar cualquier poder legal viejo, reunir pruebas de todo lo que me han quitado, prepararme emocionalmente para la confrontación. Cada punto era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo para defender mi vida. Por las noches, en lugar de llorar, planeaba. Imaginaba el día en que los enfrentaría con pruebas en mano cuando no pudieran negar lo evidente. Visualizaba sus rostros sorprendidos, la incredulidad en los ojos de Camila, el silencio avergonzado de Andrés. El plan no era solo legal ni financiero. Era también un plan de reconstrucción personal. Empecé a retomar actividades que había abandonado. Volví a coser, pero esta vez para mí, no para otros. Volví a pintar, algo que hacía en mi juventud y que me llenaba el alma. Y poco a poco mi casa volvió a llenarse de colores, no de cuentas pendientes. Mientras preparaba cada detalle me repetía una y otra vez: no soy débil. No estoy sola. No soy incapaz. Así pasaron semanas en las que por fuera parecía tranquila, casi sumisa. Pero por dentro crecía un huracán. Andrés y Camila pensaban que su plan avanzaba. Yo sabía que mi contraataque estaba cada día más cerca. Porque había comprendido algo esencial: la verdadera fortaleza no siempre grita ni golpea. A veces se disfraza de calma, se oculta en el silencio, se prepara en la penumbra. Y yo, Elena Márquez, estaba lista. La calma antes de la tormenta no podía durar eternamente. Durante semanas me preparé en silencio, ajustando cada detalle con Ricardo Salazar, mi abogado. Pero en el fondo sabía que llegaría el día en que tendría que mirar a los ojos a mi hijo y a su esposa, y mostrarles que la mujer a la que llamaban incapaz era mucho más fuerte y lúcida de lo que jamás imaginaron. El enfrentamiento comenzó una mañana gris. Estaba preparando café cuando escuché el timbre. Miré por las cámaras recién instaladas y allí estaban Andrés con un maletín en la mano y expresión nerviosa, Camila con el rostro tenso, y detrás de ellos el licenciado Torres, impecable en su traje gris. No eran visitas sociales. Respiré hondo y abrí la puerta. ¿Qué desean?, pregunté con calma helada.
Torres tomó la palabra como si ya estuviera en un juzgado. Señora Márquez, sus hijos están preocupados por usted. Han notado comportamientos erráticos, aislamiento, decisiones financieras extrañas. Por su propio bienestar lo mejor es que delegue sus cuentas. Andrés me miraba evitando mis ojos. Camila fingía ternura. Mamá dijo, esto es por tu bien. Contuve una risa amarga. Por mi bien, respondí. O por el suyo. Hubo un silencio incómodo. Entonces di un paso atrás y abrí la puerta completamente. Entren si quieren. Pero recuerden que ahora todo queda grabado. Se miraron entre ellos incómodos. Sabían que hablaba de las cámaras. Nos sentamos en la sala. Torres sacó unos papeles y los deslizó sobre la mesa. Es un poder legal. Si lo firma Andrés podrá manejar sus finanzas temporalmente hasta que se estabilice. Tomé el documento, lo miré unos segundos y luego lo tiré directamente a la basura. La única transición que habrá aquí será la suya hacia la salida de mi casa. Camila perdió la compostura. No puedes hacernos esto. Elena, hemos hecho planes basados en tu apoyo. Tenemos deudas, compromisos. Tú siempre dijiste que estarías para nosotros. Compromisos, repliqué con dureza. Se refieren a viajes, cenas caras y un carro que nunca pudieron pagar solos. La discusión subió de tono. Andrés, con la voz quebrada, trató de sonar conciliador. Mamá, tal vez cometimos errores, pero no puedes cortarnos de un día para otro. No puedo. Mi voz se elevó por primera vez. He pagado $33,000 en 3 años, Andrés. He sacrificado mi vejez para mantenerlos. Y así me lo pagan, excluyéndome de su boda, de su baby shower, de la vida de mi nieto. La máscara de Camila se cayó. Todo lo que tienes será nuestro algún día. De todas formas, soltó con furia. Solo estamos adelantando el proceso. Esa frase fue como un disparo, la verdad desnuda. En su mente yo ya estaba muerta. Fuera, ordené señalando la puerta. Los 3 fuera de mi casa. Torres se levantó lentamente. Esto no termina aquí. Si no colabora, podemos iniciar un juicio de incapacidad. Un juez puede determinar que no está en condiciones de manejar su vida. Me temblaban las manos, pero hablé con firmeza. Entonces nos veremos en la corte. El día del juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, me puse un traje negro sencillo pero elegante y me miré en el espejo. Las arrugas seguían ahí, el cabello gris también, pero mis ojos brillaban con una fuerza nueva. En el pasillo del juzgado vi a Andrés y Camila. Él lucía un traje caro. Ella vestía de negro, como en un funeral. Tal vez el funeral de nuestra relación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Andrés apartó los ojos. Camila, en cambio, sostuvo la mirada con odio. La sala estaba llena. El juez Morales, un hombre de semblante severo, abrió la sesión. El abogado Torres comenzó su alegato. Su señoría, la señora Elena Márquez, ha mostrado un deterioro evidente. Ha cortado apoyo financiero a su familia, sin razón se ha aislado socialmente, instaló sistemas de seguridad innecesarios, es víctima de paranoia. Solo buscamos protegerla. Cada palabra era un veneno cuidadosamente elegido. Pintaban mi liberación como locura, mi independencia como demencia. Luego llamaron a los testigos. Primero Ramón López, mi vecino hostil, declaró que me había visto gritar en la calle y recibir visitas sospechosas. Luego Manuel, mi farmacéutico, que confesó haber firmado un documento sin entenderlo, convencido por Camila. Finalmente el doctor Fuentes, que dijo que mi negativa a evaluarme era evidencia de deterioro. Sentí el corazón encogerse, pero me mantuve firme. Sabía que llegaría mi turno. Ricardo Salazar se levantó con calma y empezó a desarmar cada testimonio. A Ramón le preguntó: ¿ha hablado alguna vez con mi clienta sobre su salud mental? No, nunca. Entonces sus conclusiones son solo observaciones superficiales. Ramón tartamudeó. A Manuel lo llevó a admitir que Camila le pidió firmar un papel engañoso. Y al doctor Fuentes lo confrontó con la evaluación oficial de la doctora Morales, que me había declarado plenamente lúcida. Luego me llamaron a testificar. Caminé hasta el estrado con paso firme. Ricardo me hizo las preguntas que habíamos preparado. Conté mi historia completa: los años de sacrificio, el dinero entregado, las exclusiones, la manipulación. Señora Márquez, ¿por qué decidió cortar el apoyo financiero?, preguntó Ricardo. Respiré hondo. Porque comprendí que no era amor lo que recibía, sino transacciones disfrazadas de cariño. Mi dinero era bienvenido, yo como persona no. El silencio en la sala fue absoluto. Torres intentó desacreditarme preguntando si no había sido influenciada por mis amigas o vecinos. Respondí con firmeza: por primera vez en años tengo amistades que me respetan sin pedirme dinero. Eso no es manipulación, es libertad.
Finalmente, en su alegato final, Ricardo habló con voz clara: Su señoría, este no es el caso de una anciana incapaz. Es el caso de una mujer que después de décadas de sacrificio encontró la fuerza para liberarse del abuso financiero de quienes debieron cuidarla. El juez Morales se retiró a deliberar. Fueron 2 horas que parecieron eternas. Mis manos sudaban, mi corazón latía desbocado. Cuando regresó, habló con voz solemne. Después de revisar la evidencia, este tribunal concluye que la señora Elena Márquez está en pleno uso de sus facultades mentales. Las evaluaciones profesionales lo confirman, sus decisiones financieras son racionales y están dentro de sus derechos. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Más aún, continuó el juez, la evidencia sugiere que la demanda fue motivada por interés económico, no por preocupación genuina. El tribunal niega la petición de tutela en su totalidad. Sentí las lágrimas brotar, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de victoria. Miré a Andrés. Su rostro estaba desencajado, dividido entre la vergüenza y la rabia. Camila me miraba con odio puro, como si quisiera atravesarme con la mirada. Pero ya no me importaba. Había ganado algo más que un juicio, había recuperado mi dignidad. Cuando salimos del juzgado, Ricardo me puso una mano en el hombro. Lo logró, Elena. Sí, lo había logrado. Y ese fue el momento en que entendí que la tormenta había pasado. Ahora venía algo nuevo: la libertad. Cuando el juez Morales cerró el expediente y dio por concluida la audiencia, sentí como si me hubieran quitado de encima un peso de 1000 kilos. El murmullo de la sala se desvaneció y todo lo que escuchaba era el latido de mi propio corazón. Había ganado no solo frente a la ley, sino frente a la imagen distorsionada que mi hijo y mi nuera habían intentado construir de mí. Al salir del tribunal, Andrés me alcanzó en el pasillo. Sus ojos estaban enrojecidos, su voz temblaba: Mamá, lo siento, quizá nos equivocamos. Lo miré largo rato buscando en su rostro al niño que alguna vez me abrazaba fuerte después de una pesadilla. No lo encontré. Solo vi a un hombre que lloraba por haber perdido su fuente de ingresos. No te disculpas conmigo, Andrés, le respondí con calma. Te disculpas porque el dinero se acabó. Camila intentó intervenir fingiendo arrepentimiento. Elena, podríamos empezar de nuevo. Podemos arreglarlo. Sacudí la cabeza con firmeza. No se arregla lo que nunca debió romperse. Ustedes eligieron tratarme como un cajero automático. Yo elijo tratarme como una persona. Se quedaron en silencio, incapaces de responder. Yo me di la vuelta y caminé hacia la salida, cada paso más ligero que el anterior. En los días que siguieron, muchos vecinos se enteraron de lo ocurrido. Algunos me felicitaban en voz baja, otros me abrazaban con lágrimas en los ojos. Descubrí que no era la única, varias mujeres habían vivido abusos similares. Mi historia se convirtió en un espejo en el que podían reconocerse. Aprendí entonces la mayor lección de mi vida: el amor verdadero no se compra ni se exige. Si alguien te quiere solo cuando le das dinero, no es cariño, es dependencia. Y la dependencia mata el respeto. Ricardo, mi abogado, me lo resumió con sencillez: Doña Elena, lo que usted ganó no fue solo un juicio, fue la libertad de decidir. Esa frase quedó grabada en mi corazón. Libertad de decidir a quién dedicar mi tiempo, mi esfuerzo y sobre todo mi cariño. Hoy miro hacia atrás y no me arrepiento de haber dado, porque sé que lo hice con amor. Pero también sé que nunca más permitiré que nadie confunda mi generosidad con obligación. A mis 70 años entendí algo que me hubiera gustado aprender antes: la gratitud es la verdadera herencia que los hijos deberían dejar a sus padres. Y cuando falta, lo único que queda es tomar las riendas y vivir para uno mismo. Porque al final la vida me enseñó que hasta la madre más sacrificada merece respeto. Y yo, Elena Márquez, finalmente lo recuperé. Han pasado ya varios meses desde aquel juicio que marcó un antes y un después en mi vida. Al principio confieso que temía sentirme sola, que el silencio de mi casa me resultara insoportable después de tantos años de vivir pendiente de Andrés y Camila. Pero sucedió lo contrario: descubrí que el silencio, cuando es elegido, puede ser la música más hermosa. Vendí la casa grande que me consumía en recuerdos y gastos y me mudé a un apartamento luminoso en el centro de la ciudad. Desde mi balcón veo las calles llenas de vida, escucho a los niños correr y siento que de alguna manera yo también vuelvo a empezar. Con parte del dinero abrí una nueva cuenta en un banco distinto, y con la otra mitad decidí hacer algo que jamás pensé: viajar. Fui a Sevilla, donde siempre soñé caminar entre naranjos en flor. Recorrí París con una libreta en la mano anotando cada sensación. En Roma me senté frente al Coliseo, y lloré no de tristeza sino de gratitud por estar viva, por haberme dado una segunda oportunidad. Al volver retomé pasiones que había dejado en el olvido:
Pinto cuadros, coso vestidos sencillos para mis vecinas y hasta me inscribí en clases de italiano. Mi hermana Marta me visita a menudo, y reímos como dos muchachas recordando que nunca es tarde para recuperar la complicidad. Soledad, aquella vecina que apareció como un ángel, se ha convertido en mi mejor amiga. Juntas organizamos encuentros con otras mujeres que también aprendieron a poner límites a sus familias. Y Andrés y Camila, supe por terceros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño, que Camila finalmente consiguió un empleo, y que Andrés ha comenzado a enfrentar sus propias deudas. No guardo rencor, pero tampoco ilusiones. Si algún día tocan a mi puerta con sinceridad, quizá los escuche. Pero ya no los espero ni los necesito para sentirme completa. Lo que más me sorprende es la fuerza que descubrí en mí misma. Durante décadas me definí como madre, suegra, proveedora. Hoy me defino simplemente como Elena, mujer, amiga, viajera, aprendiz eterna. Y eso es suficiente. Cada noche antes de dormir repito en voz baja una frase que se ha convertido en mi mantra: tú mereces amor, respeto y paz. Porque la lección más grande que me dejó esta tormenta es que nadie, ni siquiera un hijo, puede quitarte la dignidad si no se la entregas. Desde ahora vivo para mí. Y esa es la victoria más grande de todas. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi balcón, pienso en todo lo que he vivido y sonrío. El camino fue duro, lleno de lágrimas, noches de insomnio y decepciones que parecían insoportables. Pero también estuvo lleno de descubrimientos. Descubrí que mi voz sigue siendo fuerte, que mis manos aún pueden crear belleza, que mi corazón todavía late con ganas de aventura. No soy ingenua, sé que el dolor de haber perdido la imagen del hijo cariñoso nunca desaparecerá del todo. A veces miro fotos antiguas de Andrés de niño y siento un nudo en la garganta. Pero ya no es un dolor que me paraliza, sino un recuerdo que me recuerda quién fui y cuánto he dado. Ahora elijo mirar hacia adelante, no hacia atrás. En mi nuevo apartamento las paredes se han llenado de colores. Colgué mis propios cuadros llenos de flores y atardeceres. Compré plantas que riego cada mañana con calma, como si fueran símbolos de mi renacimiento. Cada una crece bajo mi cuidado y al verlas florecer me repito: si ellas pudieron empezar de nuevo, yo también. Hace unas semanas abrí un pequeño taller comunitario para mujeres de mi edad. Les enseño a coser, a bordar, a reparar ropa. Pero en realidad lo que compartimos no es hilo ni aguja, sino historias. Todas tenemos cicatrices, todas hemos sentido la soledad o el abuso de alguien cercano. Y en cada encuentro transformamos ese dolor en fuerza colectiva. He descubierto que cuando las mujeres se acompañan, nada puede detenerlas. Algunos domingos organizo paseos con Soledad y Marta. Caminamos por parques, probamos nuevos restaurantes, reímos de cosas pequeñas. No necesito lujos porque la libertad cotidiana es el mayor de ellos. Ya no miro precios con la culpa de estar gastando dinero que podría necesitar Andrés. Ahora gasto en mí sin miedo, sin remordimientos. Y créanme, ese es un placer inmenso. Mi historia no es solo mía, es de tantas madres que entregaron todo y recibieron desprecio. A ellas les digo: no esperen a que la vida las empuje al límite. Pongan límites antes. Porque el amor de madre es infinito, pero no debe ser incondicional cuando destruye la dignidad. He aprendido que nunca es tarde para comenzar otra vez. Tengo 70 años y en lugar de sentir que la vida se acaba, siento que recién comienza. No sé cuánto tiempo me queda, pero cada día lo vivo como si fuera un regalo exclusivo para mí. Y cuando cierro los ojos por la noche, no escucho voces reclamando dinero ni críticas disfrazadas de consejos. Escucho solo mi respiración tranquila y el murmullo de la ciudad a lo lejos. Ese sonido me dice que soy libre, que la vida me pertenece. Y con esa certeza me duermo en paz, sabiendo que mañana será otra vez completamente mío.